Muy buenas tardes. Empezamos la clase de ecuaciones diferenciales, sección 751 del viernes 24 de julio. Bien, el día martes ya terminamos de repasar todo lo que había quedado antes del paro, que eran las ecuaciones lineales de orden n y cómo resolver la ecuación homogénea asociada. Eso ya está repasado en materia y en ejercicios, así que el día de hoy vamos a continuar. Y lo que sigue por ver es el browniano. Creo que este apunte no se lo he subido todavía, ¿ya? Voy a compartir la pantalla y cuando tengamos los 10 minutos de receso que estamos haciendo, reviso si efectivamente se los había subido porque no lo recuerdo. Y si no es así, lo hago en este momento, ¿ok? Muy bien, entonces empezamos con nuestra modalidad de 20 por 10. Como dije, lo último que vimos fueron las ecuaciones lineales y seguimos en esta unidad. Ecuaciones lineales, de orden n. Seguimos en la misma línea. Este apunte nos muestra el browniano, que básicamente es una herramienta que vamos a utilizar para uno de los métodos que vamos a aprender para resolver ecuaciones, ¿sí? Si bien en la programación yo les coloqué dos métodos para aprender, que es el método de los aniquiladores y el método de variación de parámetros. Por todos los inconvenientes que hemos tenido y además para seguir la misma línea dentro de lo posible del otro curso de ecuaciones diferenciales, el que es coordinado, para seguir dentro de la misma línea de ellos, voy a omitir el apunte de aniquiladores y vamos a saltar directamente a variación de parámetros, ¿ya? Obviamente eso implica que entonces los aniquiladores no van a ser evaluados, así que no se preocupen por eso. Lo que no se vea, obviamente, no es evaluado, ¿ya? Bien, entonces el browniano, ¿qué es lo que es? Vamos viendo. Tenemos nuestra ecuación diferencial lineal de orden n, ¿verdad? Que la escribíamos de manera resumida así, ¿sí? Y en este caso estamos hablando, fíjense, observen, de coeficientes variables, ¿ya? Entonces estamos hablando en un caso un poco más general. Insisto, si bien en este apunte el browniano yo me refiero a ecuaciones de coeficientes variables, solo para ejemplificar que esto se aplica para coeficientes constantes y además coeficientes variables, o sea, es completamente general, ¿ya? Pero todavía nosotros, cuando veamos los ejercicios de resolver esta ecuación, vamos a seguir viendo solamente lineales de coeficientes constantes, ¿ya? El browniano sí lo podemos aplicar a cualquier tipo de ecuación, coeficientes lineales, coeficientes constantes, perdón, o coeficientes variables, ¿bien? Ya, entonces tenemos nuestra ecuación lineal, orden n, de la forma más general posible, o sea, coeficientes variables. Y tenemos la ecuación homogénea asociada a ella, es decir, la misma ecuación, pero en vez de estar igualada a una función f de x, está igualada a 0. En el apunte anterior se dijo, y yo hice énfasis también, en que teníamos soluciones LI, si lo recuerdan bien. Si no, mejor lo muestro para que no quede ninguna duda. Déjenme abrir el documento para mostrárselos. Acá está. Cuando vimos el apunte, este es el apunte anterior, el apunte 8 de las ecuaciones lineales. Y vimos las raíces reales distintas, las raíces reales iguales, las raíces complejas. Ya. Hice énfasis que lo único importante que eran estas funciones I1, I2 y sub k eran LI. Ya. A esas soluciones es a las que hago alusión cuando digo esto. Suponga que I1, I2, etcétera, hasta IN, son soluciones de la ecuación 2, o sea, de la homogénea.
¿ya? Entonces me refiero a esta función, no solamente de reales distintas, sino a las que aparecen al resolver ese polinomio, ¿ya? Aquí las puse en este ítem de reales distintas, ¿sí? Las puse aquí en reales iguales, i1, i2, i sub k, ¿sí? Y están en las raíces complejas también. Las raíces complejas, ¿sí? Aparece aquí I1 y aquí aparece I2. Entonces, a esas ecuaciones, a esas soluciones son a las que hago aquí alusión, ¿ya? Entonces, suponga que estas I1, I2 y N son soluciones de la ecuación homogénea. Se define así el browskiano a este determinante. Observen cómo se compone este determinante. Tiene que ser una matriz cuadrada, porque si no, no podemos calcular el determinante. ¿Cómo se forma esta matriz cuadrada? Entonces, I1, I2 y a la n, o sea, nuestra primera fila se compone de estas soluciones LI. La segunda fila corresponde a la primera derivada de estas funciones. La tercera fila es la segunda derivada de estas funciones y así se va construyendo este determinante, en donde la última fila que escribamos va a corresponder a la derivada n-1. Sí, aquí me faltó colocarlo entre paréntesis el n-1 para indicar que en verdad es una derivada y no un exponente. Pero se entiende que hablo de derivadas. Entonces, si tengo n soluciones de esta ecuación, llego hasta la derivada n-1. ¿Sí? Eso es importante. Entonces aquí vemos un ejemplo. Tenemos estas, dice, sean dos soluciones, I1 y 2, soluciones de una ecuación homogénea. ¿Ya? Una ecuación cualquiera, pero homogénea. Entonces el browskiano de estas dos soluciones es el siguiente. El browskiano de W1 y W2 sería este determinante, donde la primera fila corresponde a estas dos funciones, soluciones, I1 y 2. Ahí está. Y la segunda fila se construye con las primeras derivadas respectivas de estas soluciones. O sea que en este caso sería la exponencial de 2x, sería la derivada, es ella misma, pero por regla de la cadena aparece este 2. Y aquí tenemos una regla del producto para derivar esta expresión y obtenemos esto. Y termino. O sea, mi browskiano en este caso es de 2 por 2 simplemente, ¿sí? Porque, observen, tengo solo dos soluciones, I1 y 2, nada más. Y el browskiano me dice que la última fila tengo que terminar en la derivada n-1. O sea, en este caso n vale 2. Tengo dos soluciones. Significa que termino en la derivada 2 menos 1. Eso es 1. O sea, termino en la primera derivada. Es un browskiano pequeño. Tenemos la matriz más pequeña, 2 por 2. ¿Sí? Y luego se calcula el determinante como ya se sabe. La multiplicación cruzada, exponencial de 2x por paréntesis, toda esta expresión, exponencial de 2x más 2x por exponencial de 2x, menos la otra multiplicación cruzada. 2 veces la exponencial de 2x por x exponencial de 2x. ¿Sí? Y esto ya se desarrolla y nos da un resultado. Y este viene a ser nuestro browskiano. Así se define. ¿Sí? Obviamente, como es un determinante, podemos concluir un par de cosas de eso. Nuestras soluciones van a ser LD, o sea, linealmente dependientes. Término sencillo, una va a depender de las otras. Se puede escribir como una combinación lineal de las otras. Si es que nuestro browskiano da 0. Y asimismo, entonces, nuestras soluciones I1 hasta IN van a ser LI linealmente independientes si el browskiano nos da distinto de 0. Eso ya se sabe por los cursos de álgebra lineal, cuando uno estudia matrices determinante y comienza a hablar sobre dependencia lineal, combinación lineal. ¿Sí? Entonces, de ahí mismo se concluye esta propiedad. Como es un determinante, si el determinante nos da igual a 0, las soluciones son LD. Si nos da distinto de 0, son LA. En el ejemplo anterior nos dio la exponencial de 4x, eso es distinto de 0, por lo tanto nuestras soluciones eran LI.
Además, si I1, I2 y sub n son soluciones LI de la ecuación 2, ¿cuál era la ecuación 2? Esta era, la homogénea, la igualada a 0. Entonces, son soluciones de la homogénea. E I sub P, obviamente, una solución particular de la ecuación 1. Entonces, esta expresión es solución general de la ecuación homogénea, la número 2. Eso ya lo sabíamos. ¿Sí? Retrocedo a la punta número 8. Y eso ya lo sabíamos. Si teníamos que I1, I2, I sub K, por ejemplo, en este caso particular de raíces reales distintas, eran soluciones LI, entonces la solución general se escribía así. Eso es lo que nos está diciendo nuevamente este apunte. Si sabemos que son LI, la combinación lineal de ellas es solución de la homogénea, solución general de la homogénea. Eso ya lo sabíamos. Y entonces, al sumarle a esta solución, sumarle I sub P es solución general de la ecuación original. Eso es algo que ya teníamos dentro de los contenidos. Y como dije acá, la definición de browskiano se puede extender para ecuaciones lineales de orden n con coeficientes variables. Esto se puede aplicar tanto para coeficientes constantes como variables. Gracias a la definición de browskiano surgen dos teoremas importantes. Y el primero está incluido en el segundo, ¿ya? Así que el segundo es aún más importante. Tenemos acá, sean I1 y 2, dos soluciones de la ecuación diferencial homogénea que está así, escrita. Observen que primero es de coeficientes variables, o sea, estos teoremas aplican a la forma más general de la ecuación, con coeficientes variables, ¿ya? La forma más general. Y que además es de orden 2, porque la segunda derivada está aquí involucrada. Entonces tenemos de orden 2 y coeficientes variables, una forma general. Obviamente aquí a sub 2 no queremos de x, no queremos que sea 0 para que sea obviamente de orden 2, si no sería de orden 1, ¿ya? Solo por eso. Bien, son funciones continuas además en x en algún intervalo. Entonces el browskiano puede calcularse de esta manera. Entonces en vez de calcularse como el determinante que vimos más arriba, otra opción es calcularlo así. C, una constante cualquiera, una constante real, por la exponencial de menos la integral de a sub 1 de x dividido a sub 2 de x. ¿Sí? Y esta expresión se conoce como la identidad de Abel. Le pusieron nombre. Porque es importante este teorema porque nos da paso al siguiente teorema. Teorema 2. Si I1 es solución de la ecuación diferencial homogénea, la misma que la anterior, ¿eh? Fíjense en la misma, de orden 2 y de coeficientes variables. ¿Ya? Para generalizarlo, se colocan coeficientes variables. Y donde a sub 0 de x, a sub 1 de x y a sub 2 de x son funciones que dependen de x. ¿Ya? Entonces, I1 es solución de la ecuación. Entonces, una solución I2, que sea LI con I1, está dada por esta expresión. ¿Sí? O sea, tenemos una ecuación de orden 2, que obviamente debe tener dos soluciones, porque es de orden 2, ¿sí? Recuerden que cuando se transforma en un polinomio, nos queda un polinomio de grado 2, y un polinomio de grado 2 tiene dos soluciones. ¿Sí? Por eso. Entonces, si conocemos una de las soluciones de esta ecuación, podemos encontrar la otra, una solución I2, tal que además sea LI con la primera y se encuentra bajo esta fórmula, con la solución I1 multiplicando a la integral de, fíjense que esto no es más que la fórmula de Abel, es lo que está acá arriba, ¿sí? Es la misma, la identidad, solo que le falta la constante nada más, pero es la misma, dividido I1 al cuadrado. ¿Sí? Bien. Veamos un ejemplo, cómo aplicar esto. Encontrar la solución general de la ecuación que nos dan acá. Fíjense que es de coeficientes variables.
No sabemos todavía cómo resolver, pero ¿qué dice el enunciado? Si se sabe que y igual a x es una solución de la ecuación dada. O sea, pese a que es una ecuación de coeficientes variables que aún no sabemos bien cómo resolverla, podemos hacer esto porque nos dan ya una de las soluciones. Entonces, fácil. Encontramos la otra gracias a esta fórmula y luego la solución general es la combinación lineal de ambas. Tal como dice, me devuelvo acá. La solución general es la combinación lineal de ellas. ¿Sí? Ya. Entonces vamos. Vamos a usar nuestro nuestra fórmula que aquí aparece. Tomamos nuestra ecuación, lo único que hice que es un paso que no es tan necesario por si acaso, ¿ya? Lo hice porque estamos acostumbrados ya a trabajar con el operador diferencial, pero es un paso que se puede prescindir de él, ¿sí? Bueno, aquí reconocemos que a sub 2 es a sub 2 de x es lo que acompaña a la segunda derivada. ¿Quién acompaña aquí a la segunda derivada? X cuadrado. A sub 1 de x es el que acompaña a la primera derivada, en este caso x. Eso necesito mi fórmula. Por si lo olvidamos, necesito a sub 1 y a sub 2. Y necesito la primera solución. Y la que me dan es esta. Entonces digo que la primera solución que me dan es y1 igual a x. Y ahora tomo todos los datos que tengo y los reemplazo en la fórmula. Eso es todo. Entonces voy a mi fórmula, aquí había un i1, entonces lo reemplazo por x, por la integral de la identidad de Abel, la exponencial de menos la integral de a2, perdón, a1, o sea, x, dividido por a sub 2, o sea, x cuadrado de x. Y todo eso dividido por la primera solución al cuadrado, o sea, x al cuadrado. Y ya lo que queda es resolver integrales. Integrales que en verdad no van a ser muy complejas, es bastante simple. Así que se resuelve la integral de la exponencial y el logaritmo natural son funciones inversas entre sí, entonces lo único que sobrevive es x elevado a menos 1, se reordena, se calcula la integral potencia, que es muy fácil, y obtenemos esto. Por lo tanto, este es i sub 2. Tenemos i sub 1 y encontramos i sub 2 y podemos afirmar que es LI con i sub 1. Pero como el enunciado nos pide la solución general, lo que hacemos es tomar ambas soluciones y escribir su combinación lineal. O sea, la solución general de esta ecuación, la que nos dieron, sería I igual a C1 por la primera solución, o sea, una constante por la primera solución, X, menos otra constante por la otra solución, menos 1 sobre 2X. ¿Sí? Y así se puede aplicar esa fórmula. Un detalle. Observen que aquí en esta expresión, menos 1 dividido 2x, aquí yo puedo sacar el menos un medio como una constante, porque es un número. Me quedaría como menos un medio, o sea, esto lo puedo descomponer como menos un medio por 1 dividido x, ¿verdad? Es lo mismo. Descomponiendo esta fracción queda lo mismo. Entonces, menos un medio resulta ser una constante. Y esa constante yo la podría haber agregado aquí a esta constante, C2. En este caso, como ya usé C2, voy a usar otro número, C3 le voy a llamar. Y podría haber escrito C1x más C3 por 1 sobre x. Y es igualmente válido. ¿Ya? Es válido porque lo único que estoy haciendo es tomar, repito, la constante numérica que aquí aparece, que es menos un medio, y agregarla dentro de otra constante numérica. Eso es lo único que estoy haciendo. ¿Ya? Se los comento porque este ejercicio, si no me equivoco, lo saqué del apunte de cabecera del curso, el que yo se lo subí cuando empezamos el semestre. Creo que lo saqué de ahí. Y ahí está escrito de esa manera. Dice C1x más C2 por 1 sobre x. Y eso es simplemente porque el menos un medio lo tomó y lo metió adentro, digámoslo así, de una constante numérica cualquiera. Y eso es igualmente válido. Ok. Vamos por, si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces nos vamos por esos 10 minutos de receso. Y en el otro bloque
de esta secuencia que hacemos 20 por 10, vamos a resolver estos problemas que aquí aparecen. ¿Ya? Recuerden que siempre si tienen alguna acotación o duda me la dicen por el chat. No había subido el material, ¿ya? Me confundí con otro curso de ecuaciones que tenía, pero lo acabo de subir, ¿ya? Así que si alguien quiere descargarlo mientras estamos en este receso, para que lo haga. Le puse material bronskiano y ahí pueden descargar el apunte que estamos revisando y los ejercicios. Ya el desarrollo de los ejemplos, como saben, eso se lo subo cuando se acaba la clase.
Bien, pasaron los 10 minutos. Vamos entonces con los problemas. Acá estaban los ejemplos propuestos, ¿sí? Son estos dos, así que vamos a ver cómo se resuelven. Bien. Problema 1. Si I1 seno al cuadrado de x, I2 coseno al cuadrado de x e I3 2 son soluciones de una ecuación de la forma, o sea, una ecuación homogénea. Eso quiere decir. Calcule su Browniano y determine si son soluciones LD o LI. Es bastante simple. Para calcular el Browniano lo que necesitamos conocer, bueno, primero obviamente son las funciones, que ya las tenemos aquí, y sus respectivas derivadas, ¿verdad? Como son tres soluciones, antes de ver la derivada, como son tres soluciones, I1, I2 y 3, entonces el Browniano se compone de la primera fila por las primeras soluciones, la segunda fila por la primera derivada de estas soluciones, la primera derivada, la segunda fila por la segunda derivada de estas soluciones. Y ahí se acaba, porque recordar que el Browniano, su última fila tiene que ser la derivada n-1 si tenemos n soluciones. Entonces, si tenemos tres soluciones, debemos detenernos en la última fila en la derivada 3 menos 1, o sea, 2, la segunda derivada. ¿Sí? En definitiva, necesitamos la primera y la segunda derivada de estas funciones. Bien. La primera derivada de seno cuadrado de x es esto usando regla de la cadena. Por lo tanto, su segunda derivada, usando regla del producto, obtenemos esto. ¿Sí? Esto ustedes lo pueden comprobar. Ya me salté los pasos entre medio porque esto ya corresponde a derivar funciones. Así que esto es materia ya vista. La primera derivada, perdón, de coseno al cuadrado, también regla de la cadena, baja el 2 y por regla de la cadena sale este seno negativo. Y la segunda derivada se aplica regla del producto y se obtiene esta expresión. Y la solución 3 es la más fácil de todas porque es un número, así que su primera derivada es 0 y la segunda también es 0. Vamos a construir entonces el Browniano. Aquí está el Browniano, primera fila, como ya dije, las primeras, las soluciones que nos dan. Luego la segunda fila, la primera derivada respectiva de cada una de estas soluciones. Y la última fila, en este caso, la segunda derivada de las soluciones que nos dieron. Ahora tenemos que calcular el determinante 3 por 3. Hay varias técnicas, ustedes pueden usar la que les acomode, la que se acuerden, la que les sea más práctica. ¿Sí? En este caso, lo que yo hice fue considerar lo siguiente. Una de las tantas técnicas que se aprendió en álgebra lineal, cuando se estudia matrices, para calcular determinantes de matrices de 3 por 3 o más, de orden mayor, una de las técnicas es considerar una de las filas o una de las columnas también, da lo mismo, y concentrarse en ella, y vamos a ir transformando esta matriz de 3 por 3 en matrices de 2 por 2. Entonces, ¿yo qué hice? Me concentré en esta columna, porque es la columna más fácil de todas. ¿Por qué? Porque tiene ceros. Entonces, ¿qué me dice la teoría del álgebra lineal? Me concentro en esta columna y vamos recordando, tengo que ir sacando de un elemento e ir multiplicándolo por la matriz que se obtiene de suprimir esa fila con esa columna. Luego lo sumo y me salto al otro elemento y lo saco y queda multiplicando la matriz que se obtiene de suprimir esa fila y esa columna. Y así hasta llegar al tercero, ¿verdad? Otra suma más saco el 0 y queda multiplicando a la matriz que se obtiene de suprimir la tercera fila y la tercera columna. ¿Ya? Por eso obviamente elegí esta columna, porque tiene ceros. Entonces cuando yo saque el 0 multiplicando, me va a dar 0. Así que me ahorro harto cálculo. Por eso saqué esta. Bien, me concentro en el 2. ¿Sí? Además hay que sacar esto con signos. Va a depender de en qué posición estén para el signo. O sea, si bien todas son sumas, el signo con que saque uno este número va a depender de su posición. Partimos por aquí siempre en orden en positivo. Eso es positivo, negativo,
positivo, o sea, el 2 sale positivo. Saco el 2 y queda multiplicando a la matriz que se obtiene de suprimir la fila 1 con la columna 3, que es ese determinante. Luego, veamos ese 0. Positivo, negativo, positivo, negativo. Este número de acá debería salir negativo. Nos quedaría como menos 0 multiplicando a la matriz que se obtiene de suprimir la segunda fila por la tercera columna. Pero es 0. Estamos multiplicando por 0. Así que eso nos va a dar 0. Y lo mismo va a pasar con este tercer elemento, que va a salir positivo. Porque fíjense, partimos aquí del inicio, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces este sale como más 0. Pero 0 va a multiplicar a la matriz que se obtiene de suprimir la tercera fila y la tercera columna. Sigue siendo 0, así que no me importa. Por eso solo escribo aquí una matriz. ¿Ya? Dije con palabras lo que uno aprende en álgebra lineal, así que si alguien tiene dudas, puede retomar sus apuntes de la álgebra lineal y las técnicas que hay para resolver determinantes de 3×3. Ahora, en general, vamos a hacer de 2×2 para que sea más fácil, ¿ya? Pero hay que estar preparados para hacer de 3×3 o más, porque eso ya se vio. O sea, esto ya es materia que debería estar en su conocimiento y, como digo, lo pueden repasar fácilmente. ¿Sí? Lo que yo dije con palabras ahora. Ok, nos queda este determinante 2×2. Entonces, usando identidades trigonométricas, queda de la siguiente forma. Ahora, este paso de usar identidades trigonométricas también es innecesario, ¿ya? O sea, ustedes aquí ya tienen un determinante de 2×2 y pueden hacer la multiplicación cruzada de 2 seno de x por coseno de x por toda esta expresión, 2 veces coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, y luego hacer la resta por la otra multiplicación cruzada. Ya lo pueden hacer, ¿ya? Lo que pasa es que como quedaron tantos términos, más o menos grandes, yo quise achicar la cosa, quise dejarlo un poco más pequeño las expresiones para no tener tanta cosa escrita, y por eso que usé identidades trigonométricas, ya nada más que por eso. Pero es un paso que, insisto, si lo omiten no hay ningún problema, debemos llegar al mismo resultado. Ya. Entonces, usando las identidades, yo dije que esto quedaba así para dejarlo expresado más pequeño. Y hago mi multiplicación cruzada. Recordar aquí que sigue estando el 2 multiplicando afuera. Hago la multiplicación cruzada y en este caso me da 0, fíjense. Me da menos 2 seno de 2x coseno de 2x más 2 seno de 2x coseno de 2x. Entonces se me elimina y me da 0. Conclusión entonces, como el browniano me dio 0, significa que las soluciones que me dieron eran LD, o sea, linealmente dependientes. Ejercicio 2. ¿Preguntas antes de empezar con el ejercicio 2? Repito, el browniano lo vamos a usar en lo que sigue como una herramienta, ¿ya? Ahí se va a ver mucho más su utilidad. Y para los que llegaron más tarde, les cuento que si bien en la programación, en la programación, había un método que se llamaba aniquiladores, por si alguien lee la programación y se encuentra con eso, que lo voy a omitir del curso porque, bueno, como ya sabrán, razones de tiempo, todo lo que ha sucedido, ya no hay mucho tiempo de ver tanta cosa, lamentablemente. Así que lo voy a suprimir porque además así quedamos en condiciones iguales, más o menos espero, en la otra semana, con los cursos de ecuaciones diferenciales que están coordinados, ¿ya? En esos cursos tampoco se vio aniquilador, así que no es tan terrible que yo lo saque porque ellos tampoco lo vieron, ¿ya? Y nos saltamos directo al método de variación de parámetros. Así que si lo ven en la programación, no se preocupen, eso no lo voy a evaluar, obviamente. Si no lo paso, no lo evalúo, ¿ya? Bien, no hay preguntas, así que continúo. Encuentra la solución general de esta ecuación, la que nos dan acá. Fíjense que es homogénea, porque está igualada a 0, y es de coeficientes variables, porque aquí los coeficientes, los
las expresiones que acompañan, que están multiplicando ahí sus derivadas, dependen de x, así que es de coeficientes variables. Pero no importa, porque tenemos que resolverla sabiendo que una de sus soluciones es x. Entonces aplicamos la fórmula que vimos en el teorema 2. Esa fórmula que yo le dije que era importante, bueno, para eso nos sirve. Vamos a dejar esto expresado en términos del diferencial. No es estrictamente necesario, pero es para, ya que estamos acostumbrados a trabajar con el operador diferencial, vamos a seguir trabajando con él. Bueno, aquí se reconoce a sub 2x, ¿verdad? A sub 2x era lo que acompaña, lo que está multiplicando a la segunda derivada. En este caso, x cuadrado menos 1. Y a sub 1x es lo que está multiplicando a la primera derivada. En este caso, menos 2x. Y recordamos la fórmula. Esta era. Necesitábamos I1, que nos dan x. Necesitamos a sub 1, aquí está, y a sub 2. Y ahora podemos meter esto en la fórmula y calcular. Entonces, para evitar, como lo hice en el apunte, para evitar reemplazar aquí mismo y tener esta expresión grande todo el rato, voy a resolver algunas cosas aparte y luego lo meto en la fórmula grande. ¿Sí? Entonces, lo primero va a ser calcular esta integral, que es la que aparece en el exponente. ¿Sí? Me voy a devolver por si alguien no lo recuerda. Acá. Voy a resolver primero esta integral, esta que aparece aquí chiquitita. Luego la voy a evaluar en la exponencial, porque observen que aquí hay un signo, así que hay que considerar después ese signo. La evalúo en la exponencial. Y ahí recién cuando tenga ese resultado la voy a meter a esta integral grande. ¿Ya? Entonces aquí lo tengo. A 1x era menos 2x y a 2x era x cuadrado menos 1. Entonces, mediante una sustitución simple, podemos resolver esta integral. ¿Ya? No me voy a detener tanto en el detalle porque es un método de integración, así que eso ya se vio. Y por sustitución simple, entonces nos queda esto. Este es el resultado al hacer la sustitución. ¿Sí? Este signo sale de ese menos 2 que está aquí. Bien. Ahora esto lo tengo que meter en la exponencial de menos la integral que yo obtuve. ¿Sí? Y como la integral que yo obtuve era negativa, con ese negativo se anula y queda positivo. Queda así. Y omito esta c, constante de integración, ¿ya? Porque estamos buscando las soluciones que luego cuando hacemos la combinación lineal de ellas introducimos las constantes c, así que no hay problema. Bien, como exponencial y logaritmo son funciones inversas entre sí, lo único que me queda es x cuadrado menos 1. Ahora sí, puedo meter esto en la fórmula gigante que está acá. Y digo, I1, en este caso era x, por la integral de todo esto, que lo único que me dio fue x cuadrado menos 1, dividido la solución x elevado a 2. Ahora aplico propiedades de la integral que separa restas, ¿verdad? Y aquí me queda x cuadrado dividido x cuadrado, eso es 1, y 1 dividido x cuadrado. Y este x está multiplicando, así que multiplica ambas integrales. O lo dejo solamente acá, pero aquí tendría que haber puesto un paréntesis grande. Y ahí resuelvo estas dos, que son simples porque son solo potencias, así que son integrales sencillas. Y obtuve I2. Entonces, a partir de I1, obtuve I2 gracias a la fórmula. Pero el enunciado me pide la solución general. Y la solución general es la combinación lineal de ambas. O sea, tomo I1, lo multiplico por una C constante, C1, más tomo mi I2 y la multiplico por otra constante. Y ahora sí, tengo la solución general de la ecuación que me dieron. ¿Preguntas? No, profe. Muchas gracias. Bien, y eso es el apunte de Brunskiano. Es bastante cortito, no es tan complicado. Y nos sirve para pasar a lo que sigue.
está el browskiano? Acá. El apunte que sigue. Variación de parámetros. Bien, sigamos entonces. Como ya sabíamos de esta clase, clase 8, lo último que vimos fue esto. Aquí lo tengo. Teorema fundamental 2, esto es la clase 8, de la que habla de ecuaciones lineales y cómo resolver la homogénea. Esto fue lo que vimos. Importante. La solución general de una lineal de coeficientes constantes, todavía estamos viendo, se compone de I sub C más I sub P, donde I sub C era la solución complementaria, que en este mismo punto aprendimos cómo se encuentra, ¿sí? Recordar que eso era asociar el polinomio y encontrarle raíz al polinomio. Ya. Más I sub P. Solo que nos falta es encontrar I sub P. Hay distintas formas de encontrar I sub P, ¿sí? Hay distintas maneras. Uno de estos métodos era el método del aniquilador, que era el que yo les había puesto en la programación. Hay otro que no me acuerdo cómo se llama específicamente, pero hay otro método más, coeficientes indeterminados. Ahí está, me acordé. Se llama de coeficientes indeterminados. Luego uno enseña aniquilador, porque el aniquilador justifica los coeficientes indeterminados. Y el tercer método que se ve también en este curso es variación de parámetros. ¿Ya? Entonces nos vamos a saltar los otros y vamos a ver solamente variación de parámetros porque en verdad es el más completo. ¿Sí? Los otros métodos nos sirven para absolutamente todas las funciones que uno quiera resolver. Sirve para algunas. En cambio, la variación de parámetros es el método más general. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos encontrar I sub C, este método nos ayudará a encontrar I sub P. Esa es su gracia. ¿Ya? Y partimos, como dijimos en la clase 8, estamos todavía con ecuaciones lineales de coeficientes constantes. ¿Ya? Entonces ahora sí volvemos como a lo más básico, donde estos números, estas expresiones, perdón, que acompañan a I y a sus derivadas, van a ser efectivamente números, van a ser números reales, van a ser constantes. Ya. Paso 1. Importante. Se divide por A sub n, o sea, por este número. Este número es el que acompaña a la potencia más alta, a la derivada más alta. ¿Ya? Cuando uno deja a la derivada más alta, aquí solita me refiero, o sea, que esté acompañada solo por el 1, uno escribe la ecuación de manera estándar, se dice, así como aparece acá. ¿Sí? Fíjense, dividimos por A sub n toda la ecuación, entonces nos queda así, y de esta forma logramos que la derivada más alta esté solita, o sea, esté acompañada por el 1, y aquí por una cosa de simplicidad, para no tener fracciones, las denota con un P sub i, ¿ya? Pero aquí la gracia es eso, lo que les dije. Y así se llama que está escrita en forma estándar. Escrita en forma estándar significa que la derivada más alta esté acompañada por el 1. ¿Ya? Eso es importante de recordar. Bien, y esto ya uno sabe resolver la ecuación homogénea. Entonces tomamos nuestra ecuación y nos olvidamos de f mayúscula de x, lo igualamos a 0 y resolvemos la homogénea. Y al resolver la homogénea obtenemos esto. Obtenemos la I sub c, la solución complementaria. Ahí está. Donde, como ya sabemos también, I sub 1, I sub 2, I sub n son LI, ¿ya? Y las otras son constantes. Bien. La variación de parámetros nos permite afirmar que la solución particular es, fíjense, la misma que la complementaria, excepto que estas C1, C2, Cn, que en la complementaria son constantes, en la particular se transforman en funciones que dependen de x. ¿Sí? Es la misma solución, pero ahora las constantes numéricas se transformaron en funciones que dependen de x. ¿Ya? Entonces nuestro objetivo, porque ya tendríamos la solución del problema, tendríamos I sub c, tendríamos I sub p, la sumamos y tenemos la solución general. Pero nuestro problema va a ser encontrar ahora estas
C sub Jx, porque van a ser incógnitas, tenemos que buscarla, ¿ya? ¿Cómo es que se busca? Ya. Bueno, en este apunte está descrito el proceso, ¿ya? De manera analítica, de cómo se encuentra esa C sub Jx, esas funciones de X, ¿ya? Sin embargo, yo creo que esto, prefiero que lo lean ustedes con calma, cuando tengan tiempo, y pasemos a los ejemplos, porque para mí, desde mi perspectiva, variación de parámetros es muchísimo más sencillo verlo en un ejemplo que intentar entender estas cosas, ¿ya? Básicamente lo que les puedo decir es que, así en términos rápidos, antes de ir al segundo break de 10 minutos, para encontrar estas C de X, estas funciones que dependen de X, vamos a considerar el Browniano, ahora sí lo vamos a usar, ahora va a ser útil, vamos a usar el Browniano de estas funciones, I1, I2, IN, vamos a calcular el Browniano de estas funciones, ¿sí? Luego vamos a calcular un Browniano sub K, que le vamos a llamar, que se obtiene de reemplazar la késima columna por esta columna, ¿sí? O sea, la W1 va a ser reemplazar la primera columna por esta columna. Una columna que se compone de solo de ceros y que el último elemento, dependiendo del tamaño que tenga nuestra matriz, el último elemento va a ser esta función f mayúscula de x. Ojo, f mayúscula. Esa se obtuvo cuando ya estaba escrita de manera estándar. Eso es importante, ¿ya? Para que lo recuerden. Tiene que estar escrita ya de manera estándar para que esta sea nuestra f de x, ¿sí? Y luego de calcular esos w sub k, haciendo el reemplazo correspondiente, vamos a decir que estas constantes c sub k, prima, la derivada, o sea, va a ser igual a w sub k dividido w. Por lo tanto, si conozco la derivada de una función y lo que yo quiero es conocer la función original, tengo que integrarla. Entonces lo integro y ahí voy a obtener lo que valen estas funciones que dependan de x. Ahí voy a obtener su valor. Y las voy a ir reemplazando en la solución particular I sub P, y ahí voy a tener I sub P. Y teniendo I sub P, sumo con I sub C y tengo la solución general de la ecuación que me dieron, ¿sí? Ya. Voy a aprovechar estos 10 minutos para subir este apunte también, para que lo tengan. Y repito, el proceso aquí que está descrito es cómo se encuentra, pero de manera analítica, para que alguien entienda de dónde sale la metodología de que vamos a ver cómo resolverlo. Que puedo resolver yo el problema y me va a decir, profe, ¿y de dónde saco que se resuelve así? Bueno, lo saqué de acá. Así que esto lo pueden leer ustedes con calma, pero esto no es necesario que se lo aprendan de memoria ni nada. Solo para que comprendan de dónde viene el proceso que yo hago, que se hace, mejor dicho, para resolver las ecuaciones. ¿Ya? Que chicos, los 10 minutos de receso y mostramos estos ejemplos que aquí aparecen.
Bien, volvemos entonces. Vamos a revisar los ejemplos ilustrativos. Bien, entonces tenemos nuestra ecuación lineal de orden n, en este caso orden 2, de coeficientes constantes. Bien, lo primero es encontrar la solución complementaria, y sub c. Eso lo aprendimos en el apunte de clase 8. Entonces primero tenemos que tomar nuestra ecuación y tomar su ecuación complementaria o ecuación homogénea. O sea, nos olvidamos de que existe tangente de x y lo igualamos a 0. Le asociamos el polinomio. En este caso nos queda el polinomio m cuadrado más 1 igual 0. Y le encontramos las raíces de polinomio. En este caso, bastante simple, nos dieron raíces complejas, solución i. Por lo tanto, la solución general de esta ecuación, es decir, la solución complementaria, se escribe de esta manera. ¿Sí? Voy a recordar mostrando el apunte 8. Acá está. Si tiene raíces complejas, su solución se escribe así. Tiene la exponencial elevada a la parte real de su complejo, multiplicada por x, factor de esta combinación lineal de la función seno-coseno. C1, una constante por coseno de b, la parte imaginaria de su complejo, la parte imaginaria, por x, más otra constante C2 por seno de también la parte imaginaria por x. ¿Ya? Entonces, por eso que se escribió así. Aquí la exponencial está elevada a la parte real, pero la parte real aquí no tiene, o sea, 0. Es decir, la exponencial está elevado a 0 por x. Y la exponencial de 0 es 1. Por eso no aparece. ¿Ya? Por C1 coseno, por la parte imaginaria, y la parte imaginaria es 1. Recordar que la parte imaginaria es el número que está multiplicando al i. Entonces, en este caso, el i está solito es el 1. 1 por x, 1 por x. Bien, ahí está nuestra solución complementaria y podemos identificar nuestras soluciones I1 y 2, I1 como coseno de x y 2 como seno de x, ambas en ley. ¿Sí? Bien, hasta aquí era materia que ya se había visto. Entonces, la teoría de la variación de parámetros nos dice que podemos afirmar que la solución particular tiene esta forma. Que observen, es exactamente la misma, exceptuando por que las constantes C1 se transformó en una función C1x y la constante C2 se transformó en la función C2 de x. Se transformaron en funciones que dependan de x. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo mi solución particular. Ahora mi siguiente objetivo entonces es encontrar C1 de x y C2 de x. Ese es nuestro objetivo. Bien. Y antes de seguir con la variación de parámetros, deben confirmar que su ecuación está escrita de manera estándar, lo cual aquí ocurre porque la derivada más alta, en este caso la segunda, está solita, el coeficiente aquí no aparece, significa que hay un 1. Entonces está perfecto. Está escrita de manera estándar, podemos continuar. Ya. Una vez que afirmamos cómo se escribe nuestra solución particular, vamos por el browskiano. Este es, digamos, como la receta que se sigue. Luego de hacer esto, vamos por el browskiano. El browskiano, como ya se sabe, la primera fila se compone por estas funciones, I1 y 2, coseno de x, seno de x. Y la segunda fila van a ser las primeras derivadas de esas funciones. En este caso, la derivada del coseno es menos seno, la derivada del seno es coseno. Y ahí termino, porque son solo dos soluciones. Entonces termino en la primera derivada. Calculo este determinante y me queda la fórmula fundamental de la trigonometría. Me queda coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x. Y eso sabemos que vale 1. Así que nuestro browskiano nos da 1. Luego hay que empezar a calcular estos browskianos sub k que aparecían acá. ¿Se acuerdan más arriba? Esos w sub k. Bueno, esos se obtienen de reemplazar cada columna, respectivamente, por esta columna. La columna que se compone de ceros. Como es una matriz de 2 por 2, obviamente eso es una columna que tiene solo dos filas. ¿Ya? La primera es 0 y la segunda, o sea, la última fila debe ser la función f de x.
la función f de x cuando la ecuación esté escrita de manera estándar. Esta ecuación ya está escrita de manera estándar, por lo tanto nuestra función f de x es tangente de x. Bien, entonces ahí está. Perfecto. Por lo tanto, W sub 1 va a ser tomar nuestro browniano y reemplazar la primera columna ahora por esta. Reemplazamos y la segunda columna no le hacemos nada, queda igual. Y calcula ese determinante. ¿Sí? En este caso 0 por coseno es 0, menos seno por tangente. Aquí se ocupan propiedades de trigonométricas, en verdad, porque la tangente se define como seno dividido coseno. Entonces así nos puede quedar como seno cuadrado dividido coseno, con el signo negativo de la resta. Y W sub 2 corresponde a reemplazar la misma columna, pero ahora en la columna 2. ¿Sí? O sea, reemplazar esto 0 por tangente, pero en la segunda columna y la primera del browniano original queda igual. Se calcula este determinante, coseno de x por tangente de x, menos 0 por menos seno de x. Eso es 0. La tangente, otra vez recordamos que se escribe como seno dividido coseno, o sea, nos queda un coseno en el denominador que se va con este, y sobrevive solo la función seno. Entonces, bien, tenemos W, W sub 1 y W sub 2. ¿Qué nos dice? Nos dijeron que C1' se encontraba como, C1' de X, se encontraba como W1 dividido W. Entonces me devuelvo. ¿Qué obtuve en W1? Obtuve esto. Dividido en W, 1. ¿No? Ahí está, dividido 1. Entonces me queda lo mismo. Y C2' de X es W2 dividido W. O sea, en este caso, seno de X dividido 1. Sigue siendo seno de X. Y bueno, como mi objetivo en verdad es encontrar C1 de X y C2 de X, si conozco su derivada, ¿cómo obtengo su expresión original? Integrando. Es la operación inversa de la derivada. Entonces, por ejemplo, aquí tomo C1 de X, ya la integré, y apliqué integral, perdón. Entonces me queda menos, saco el signo de seno cuadrado, coseno de X. Y aquí aplico los métodos de integración que se hayan aprendido, ¿sí? Por sustitución simple, por partes, por fracción parcial o simplemente una integral directa. ¿Ya? Ahí dependiendo de la integral que nos encontremos, hay que usar el método. Aquí lo que hice fue usar una identidad, decir que seno al cuadrado de x es equivalente a 1 menos coseno al cuadrado de x. Entonces así yo podía separar estas dos integrales como 1 sobre coseno, que es secante, y menos, pero con ese menos es más, coseno al cuadrado dividido coseno, que eso sigue siendo solo coseno. ¿Sí? Y la integral de la secante es una integral directa que se puede sacar de la tabla que yo les he recomendado que tengan a mano, la tabla de integrales y derivadas. Entonces esa se puede sacar y nos da esto. Y la integral del coseno es muy fácil. Es simplemente seno. Bien. Y C2 era una integral muy, muy fácil, era directa. Era solo la integral del seno y eso resulta ser menos coseno. Perfecto. Entonces tenemos C1 de X y C2 de X. Reemplazando 7 y 8, o sea, C1 y C2, en 6. ¿Qué era 6? Vamos a recordarlo. Era 6 es nuestra I sub P, ¿verdad? Eso es lo que estamos encontrando. Entonces, I sub P, ahora reemplazamos lo que obtuvimos para C1 de X, lo reemplazamos acá. Y lo que obtuvimos para C2 de X, lo reemplazamos acá. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, bien, lo que obtuve aquí como C1 de X, multiplicando al coseno, más lo que se obtuvo para C2 de X, multiplicando a seno. ¿Sí? Por distributividad, se pueden agrupar un par de cosas, algo de aquí se elimina, y lo único que queda es esto. O sea, esta es mi solución particular. Resultó ser esta. ¿Sí? Y como la solución general de la ecuación se compone de I sub C más I sub P, bueno, simplemente tengo que hacer eso. Voy a revisar, voy a subir de nuevo.
Acá está. Tomo mi I sub C y la sumo a la I sub P que acabo de encontrar. Entonces, acá está. Tomo I sub C y la sumo con I sub P. Y listo. Acabo de obtener mi solución general de la ecuación. Un detalle. Fíjense que resolví integrales indefinidas y no coloqué la constante de integración. Técnicamente eso está incorrecto, ¿verdad? Pero yo me lo salté por el siguiente argumento. Lo que dice la observación que acá aparece. Suponga que en las integrales indefinidas que se calcularon, usted coloca la constante de integración. Supongamos que le pusimos K1 para la constante que sale de C1 y K2 para la constante que sale de C2. ¿Ya? Le pusimos letras a las constantes de integración. Bien. Cuando haga esto y sume I sub C con I sub P, ¿verdad? Que eso es lo que está aquí, I sub C con I sub P, y lo sume, se puede hacer aquí un trabajo que ustedes lo pueden ver después con más calma, pero básicamente es las constantes de integración que aparecen se van a poder agrupar con las constantes que aparecen en la solución complementaria. Eso es lo que está mostrando acá. Se pueden agrupar. Entonces tengo una constante más otra constante. ¿Eso qué es? Una tercera constante. Entonces sigue siendo una constante para la solución complementaria y lo otro correspondiente para la solución particular que no tiene constantes. O sea, podemos omitir las constantes de integración porque al hacer la suma de la complementaria más la particular, las constantes de integración que salen de la particular se pueden agrupar con las constantes que están ya en la complementaria. Eso es en resumen. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, se me están yendo algunos, hay menos de los que comenzamos. Bien, chicos, yo les propongo que lo dejemos hasta acá. Si ustedes quieren, obviamente voy a quedarme hasta que se acabe la hora para las personas que tengan alguna duda. Y les recomiendo que para el martes vean este segundo ejemplo, lo lean, ya se lo subí el material, así que ya lo tienen. Lean este segundo ejemplo e intenten hacer los problemas que están al final. ¿Ya? Quiero que lo intenten por su cuenta, siguiendo los mismos pasos que se siguen en los ejemplos. Quiero que lo intenten solo. Y el martes ya revisamos el ejemplo 2 que nos quedó pendiente revisar. Y vemos si, y el martes también vemos estos ejemplos que están acá. ¿Les parece? Ya, profe. Ok. Yo Nos me quedo vemos. aquí hasta que se acabe la clase si alguien tiene dudas, obviamente. Si no, puede dejarlo hasta acá. Nos vemos el martes. Que estén bien. Chao. Chao. Chao, chao.
Terminada la clase, dejo constancia que no había duda por parte de los alumnos. Hasta el martes.